bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar de una función relacionada con la función que vimos en la clase anterior. Perdón, en la clase anterior hablamos de la función exponencial. Observamos cuando las funciones exponenciales son crecientes y decrecientes y nos extendimos en la explicación de algunas de las aplicaciones de la función exponencial. Hagamos un breve repaso de esa función para que hablemos de una función que está relacionada con ella, que es la función logaritmo, a la cual dedicaremos esta clase. Empecemos entonces. En la clase anterior habíamos hablado de una función f de x que tiene la forma a la x, donde x puede ser cualquier número real. X es la variable independiente y la base tiene las siguientes características. La base también es un número real, sin embargo no es una variable, es una constante. A debe ser positivo y para evitar la función constante 1 a la x vamos a decir que a debe ser distinto de 1. Eso nos permite entonces dos tipos de funciones exponenciales. Cuando tenemos a que está entre 0 sin incluir el 0 y 1, digamos que este aquí es el 1, la función exponencial la vamos a llamar función exponencial decreciente, y si la base es mayor que 1, a la función exponencial la llamamos función exponencial creciente. Observamos que una de las bases más frecuentes es la base e. E es un número irracional como raíz de 2, como pi, y es aproximadamente 2.71.71828, etc. Hay infinitas cifras decimales, no es periódico, es un número irracional. Ese número e aparece en muchísimas aplicaciones de la vida real, en la ingeniería, por ejemplo, como habíamos visto en la clase anterior, para modelar el crecimiento poblacional. Habíamos hablado de algunas aplicaciones de la función exponencial. La función exponencial, por ejemplo, la habíamos utilizado para ver cuál era la cantidad de material radioactivo que teníamos luego de un tiempo t, dado que ese material se degrada siguiendo un modelo de vida media, es decir, cada que pasa cierto tiempo, que se llama vida media, la cantidad de material radioactivo reduce a la mitad. Obtuvimos un modelo como este en la clase anterior. N de t igual a n sub 0, n sub 0 es la cantidad inicial de material radiactivo, por un medio elevado a la t sobre la vida media. Digamos que la vida media es una constante, llamémosla u, la vida media. También dedujimos un modelo para el crecimiento bacteriano, que tenía más o menos esta forma. Llamemos a la función f de t, y el modelo tenía la siguiente forma. Digamos f sub 0, cantidad inicial de bacterias, por 2, elevado a la tasa de crecimiento de esas bacterias, o cada cuánto se duplicaban, o más bien t sobre r. Era más o menos ese modelo, de esa forma. En fin, teníamos muchos modelos. También hablamos de un modelo para el cálculo del interés compuesto. Habíamos dicho, la cantidad de dinero que voy a tener en todo tiempo t es igual a la inversión inicial por 1 más r sobre n. R es la tasa de interés, supongamos la anual, y n es el número de veces que se calcula el interés en el año, elevado a la nt. De esa forma me doy cuenta cuál es la cantidad de dinero que va a tener en todo tiempo t, dada cierta tasa de interés anual, y un número de veces que se calcula el interés al año, n. Si n tendía al infinito, el modelo quedaba escrito así: a de t igual a c por e, este numerito, elevado a la rt, donde r es la tasa de interés. Para finalizar, en la clase anterior habíamos dicho, hay unos modelos para estimar el crecimiento poblacional. La población en todo tiempo t es igual a la población inicial por e elevado a la tasa de crecimiento por t. Entonces, este modelo
nos sirve para describir el crecimiento poblacional en todo tiempo t. Si tenemos la tasa de crecimiento, la suponemos constante. Este que aparece aquí es esta constante, la que llamamos constante de Euler. De hecho, en la clase pasada terminamos con esta ilustración o ejemplo. Habíamos dicho que en el año de 1985 la población estimada de la India era 762 millones de habitantes. Supusimos que aumentaba a una razón anual constante de 2.2% y supusimos que esa tasa permanecía constante, que no había variado. La población en todo tiempo t es igual a la población inicial por I a la RT. Habíamos dicho en este caso, la población en todo tiempo t es igual a la población inicial en millones, sería 762 millones por E elevado a la tasa de crecimiento, 2.2% dividido 100, eso nos da 0.022 por T. Y nos quedamos con este problema abierto. ¿Cuándo, en qué tiempo vamos a alcanzar una población de 1.500 millones de habitantes? Y habíamos llegado acá y nos había frenado la incapacidad de despejar un exponente. Es decir, teníamos 1.500, están millones, es igual a 762 por E elevado a la 0.022t. Habíamos empezado a despejar, es decir, habíamos pasado 762 a dividir y me quedaba 1.500 sobre 762 igual a E a la 0.022t. Aquí lo que necesitamos entonces es despejar t. ¿Cómo lo hago? Necesito una función tal que al componerla con esta me permita despejar a t de aquí. Vamos a hablar hoy de cuál es esa función que me permite despejar a t de un exponente. Esa función la vamos a llamar la función logaritmo. Permítanme, busco aquí el archivo de la clase de hoy para que empecemos entonces con el tema que le corresponde a la clase. Muy bien, entonces hoy hablaremos de esa función, de la función logarítmica o la función logaritmo. Daremos la definición del logaritmo, veremos algunas de sus propiedades, hablaremos de cómo luce la gráfica de la función logaritmo y haremos varios ejercicios en la clase de hoy. Los logaritmos fueron utilizados para hacer cálculos aritméticos tediosos, sobre todo cuando estamos trabajando con cifras muy grandes, con cifras astronómicas. Entonces, los logaritmos nos permiten trabajar de una manera un poquito más cómoda con, por ejemplo, esas longitudes súper grandes que trabajamos en astronomía, por ejemplo. Se utilizaron entonces para hacer o para abreviar cálculos que eran en principio complejos o tediosos. Hay muchas aplicaciones de los logaritmos en varias áreas de la ciencia, como por ejemplo en la economía, en las finanzas, en tecnología. Por ejemplo, cuando queremos medir cuál es la longitud, o más bien la magnitud de un sismo, de un terremoto, utilizamos la función logaritmo. También utilizamos funciones logarítmicas cuando estamos trabajando con intervalos musicales, por ejemplo. Tenemos muchas aplicaciones de la función logaritmo. Esa palabra logaritmo proviene del griego, de dos raíces griegas, logos, que significa razón, proporción, relación, etc., y aritmos, que significa número. Veamos entonces cómo se define logaritmo, y para definir logaritmo necesitamos entonces de la definición de la función exponencial. Definamos entonces logaritmo. Un logaritmo es el exponente x al cual debe elevarse cierta base a para obtener un valor n. Y decimos así, x es el exponente al que debe elevarse a para obtener n. O dicho de otra forma, logaritmo base a de n es igual a x. Y observamos que las restricciones de la base son las mismas restricciones de la función exponencial, que a debe ser un número real positivo, distinto de 1,
Y hay una restricción súper importante y es que n también debe ser positivo. No puede ser 0 ni un valor negativo. ¿Cómo definimos entonces la función logarítmica o logaritmo? La definimos de la siguiente manera. Si yo tengo que a a la x es igual a n, entonces logaritmo base a de n es x, el exponente al que tengo que elevar a para obtener a n. Es decir, digo que logaritmo base a de n es igual a x si a, la base, elevado a la x es igual a es igual a n. Esto de aquí que llamamos argumento de la función logaritmo. Lo que nos están diciendo acá es, la función logaritmo siempre arroja un exponente, el exponente al cual debo elevar a para obtener n. Veamos dos ejemplos. Empecemos aquí. Hablemos de el logaritmo en base 10 de 1000. Cuando ahí me dicen logaritmo base 10 de 1000, me están preguntando por un exponente. ¿Cuál es el exponente al cual debo elevar? 10. 10 es la base. 10 a la que me da 1000. La respuesta es 3. Logaritmo base 10 de 1000 es igual a 3 porque 10 a la 3 es igual a 1000. Veamos otro ejemplo. Logaritmo en base 2 de 32. Nos están preguntando cuál es el exponente al cual debe elevarse 2 para obtener 32. Ese exponente es 5. Claro, logaritmo base 2 de 32 es igual a 5 porque 2 a la 5 es igual a 32. Logaritmo en base 2 de 1/2 es el exponente al cual debo elevar 2 para obtener 1/2. La respuesta es -1. Por supuesto. Esto es debido a que 2 a la -1 es el recíproco del 2, es decir, 1/2. Consideremos este caso. Logaritmo en base 3 de -9. Aquí tenemos un problema, les voy a decir cuál es. Logaritmo base 3 de -9 es el exponente al cual debe elevarse 3 para obtener -9. Digamos que tal exponente es x. Logaritmo base 3 de -9 es igual a x porque 3 a la x es igual a -9. Y aquí es donde aparece el problema. Si recordamos cuál es la gráfica de la función exponencial, voy aquí a dibujar más o menos como luciría la gráfica de la función exponencial 3 a la x. La función exponencial 3 a la x tiene una forma similar a esta. Pasa por este punto con coordenada 0, 1 y como ustedes ven, a la derecha de ese punto crece rapidísimamente y a la izquierda de ese punto se va aproximando al eje x, mas nunca lo toca. Ustedes pueden observar que 3 a la x nunca se hace negativo para ningún valor real de x. Usted puede darle todos los valores de x que quiera, 0, positivos, negativos, y nunca obtendrá un valor negativo de la función exponencial. Ni tampoco obtendrá 0. Tenderá a 0 cuando tendemos a menos infinito, mas nunca cruzará el eje x. Por lo tanto, 3 a la x igual a -9 no es posible para ningún valor real de x. Por lo tanto, no vamos a permitir sacar logaritmo de valores negativos ni 0. Eso está explícito en la definición. Permítanme, se las muestro acá. En la definición me dicen que el argumento siempre tiene que ser positivo. Bien.
disculpen, a manera de notación, de abreviatura, las bases más comunes para la función logaritmo, que aparecen en la mayoría de calculadoras incluso, son la base 10 y la base e. En lugar de escribir logaritmo base 10 de n, vamos a resumir eso con una notación, logaritmo de n. Lo llamamos logaritmo común. Y en lugar de escribir logaritmo base e, el mismo numerito e del que hablamos en la clase pasada, logaritmo base e de n, lo vamos a abreviar como logaritmo natural de n. Voy a escribir aquí en otro ladito para que se vea mejor. Esto es un asunto de notación. A manera de notación tenemos lo siguiente. En lugar de escribir logaritmo base 10 de n, se opta por la notación logaritmo de n, es decir, se sobreentiende que la base es 10. En lugar de escribir logaritmo en base e de cierto valor n, vamos a escribir logaritmo natural de n. Esto es algo más desde la notación. Muy bien. Entonces, ya que sabemos lo que significa la función logaritmo, insisto, es el exponente al que hay que elevar cierta base para obtener n. Eso es lo que dice el logaritmo. Resolvamos más ejercicios. Aquí en esta diapositiva nos dicen que calculemos los logaritmos de ciertos valores. Vamos a calcular esos valores. Aquí nos dicen logaritmo base 3 de 9. Logaritmo base 3 de 9 es el exponente al cual debo elevar 3 para obtener 9. Ese valor es 2. Debido a que 3 al cuadrado es igual a 9. Logaritmo base 10 de 10 es igual a 1. El exponente el que hay que elevar 10 para obtener 10. Entonces, logaritmo base 10 de 10 es igual a 1, puesto que 10 a la 1 es igual a 10. Ahora, recuerden que tenemos una notación para esto, para abreviarlo. En lugar de escribir logaritmo base 10 de 10, pudimos haber escrito logaritmo de 10. Y se sobreentiende que es un logaritmo base 10. Lo mismo acá. Logaritmo base 10 de 1000, podríamos haber escrito logaritmo de 1000, es el exponente al cual debes elevar 10 para obtener 1000. Ya habíamos hecho este ejercicio ahorita, nos daba 3. Esto debido a que 10 a la 3 es igual a 1000. Perdón. Aquí, disculpen un segundito aquí. Esto no. Logaritmo en base 6 de 1 es el exponente al cual debe elevarse 6 para obtener 1. Como 6 es distinto de 0, ese número es 0. ¿Por qué? Porque 6 a la 0 es igual a 1. De hecho, acá podemos generalizar este resultado. Para una base válida, logaritmo en base a de 1 es igual a 0, puesto que a la 0 es igual a 1. Recordemos que a tiene varias condiciones. Por ejemplo, que a es un real mayor que 0 y es distinto de 1. Tenemos entonces que todas las funciones logarítmicas, cuando las grafiquemos ahorita, van a pasar por el punto con coordenadas 1 en x, 0 en y. Todas las funciones logarítmicas van a pasar por allí. Continuemos. Logaritmo base 2 de un 16avo. Ese número es menos 4. El exponente al cual debo elevar 2 para obtener un 16avo es menos 4. Recuerden, 2 a la menos 4 es igual a 1 sobre 2 a la 4 y 2 a la 4 es igual a 16.
Fíjense que la función logaritmo devuelve valores negativos, puede llegar a devolver valores negativos, 0 y valores positivos, a diferencia de la función exponencial. La función logaritmo puede llegar a devolver valores positivos, 0 y negativos. Ok, este ejemplo ya habíamos hablado de él ahorita. Logaritmo en base 3 de menos 9 sería la exponente al cual debo elevar 3 para obtener menos 9. Ya observamos que tal valor no existe en los reales. Porque ese valor x tendría que asegurarnos esto, que 3 a la x me dé menos 9 y la función exponencial nunca arroja un valor negativo, ni 0, todos positivos. Entonces no es posible obtener una solución para un x real. Ya sabemos entonces, explícitamente incluso en la definición nos dicen que el argumento es positivo, nunca negativo, nunca 0. Ya que entendimos la definición de función logaritmo, vamos a resolver estos ejercicios. Vamos a cambiar estas igualdades donde aparecen en forma exponencial, las vamos a poner en forma logarítmica. Como aquí aparecen pequeñitos, les voy a decir cuál es el valor que aparece en cada uno de los casos. En el primer caso me piden que escriba 4 al cuadrado igual a 16, eso es cierto, 4 por 4 da 16. Escribamos eso en forma logarítmica. Lo que tenemos es que el logaritmo en base 4 de 16 es igual a 2. Fíjense por qué. 4 al cuadrado es igual a 16. La función logaritmo siempre devuelve exponente. A la base 4, ¿a cuál exponente la debo elevar para obtener 16? Veamos este otro ejemplo de acá. En este ejemplo nos dicen que 5 a la 6 es igual a 15.625. Escribir eso en forma logarítmica es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es decir que el logaritmo en base 5 de ese número tan grande, que es 15.625, es igual al exponente al cual debo elevar el 5 para obtener ese valor. El exponente es el 6. Continuemos. 49 a la 1/2 igual a 7. Aquí lo que decimos es logaritmo en base 49 de 7 es igual al exponente al cual debo elevar 49 para obtener 7. Ese exponente es 1/2. 49 a la 1/2 da 7. Logaritmo en base 10 de 100 es igual a 2. Escribamos eso en forma exponencial. Es bien fácil. Se sobreentiende que la base es 10. Decimos que 10 al cuadrado es igual a 100. Logaritmo en base 81 de 9 es igual a 0.5 porque 81 a la 0.5, es decir, a la 1/2, es lo mismo, es igual a la raíz de 81, ¿cierto? Y la raíz de 81 nos vamos a quedar con la respuesta positiva 9. Raíz de 81 es más o menos 9, sin embargo, como ya observamos, la función logaritmo solo admite valores positivos. Por lo tanto, esta sería la forma correcta de escribirlo. 81 a la 1/2 igual a 9. Logaritmo en base 4 de un 64avo, efectivamente, eso es cierto, es igual a menos 3. En forma de potencia puede escribirse así. 4 elevado a la menos 3 es igual a un 64avo. 4 a la menos 3 es igual a un 64avo.
Vamos a ver a continuación una lista de propiedades de la función logaritmo. Aquí aparecen pequeñitas, vamos a ver independientemente cada una, para que veamos qué significa cada propiedad y cuándo la podemos usar. Hablemos de la primera propiedad. Ya sabemos la definición del logaritmo, para nosotros es muy importante la definición. La primera propiedad me dice lo siguiente. Primera propiedad. Si tenemos a la logaritmo en la misma base, tiene que ser la misma base a de n es igual a n. ¿Esto por qué es cierto? Porque fíjense, logaritmo base a de n es el exponente al cual debo elevar a para obtener n. Esto es cierto incluso por la definición del logaritmo. De hecho, como ya sabemos que el logaritmo en base a de n, aquí hay una igualdad trivial, es igual al logaritmo en base a de n, que es, digamos, un valor x. Otra forma de escribir esto en forma de potencia es la siguiente. Decir que a la x es igual a n. Y como x es logaritmo base a de n, nos queda así: a la logaritmo en base a de n es igual a n. Lo único que hice fue sustituir esta x por logaritmo en base a de n. Esta propiedad es bien importante porque lo que nos dice esta propiedad es que cuando componemos la función exponencial con la función logaritmo misma base, se despeja el argumento. Y esto nos puede ser muy útil a la hora de despejar algunos valores. Veamos una aplicación, un ejemplo más bien. De manera de ejemplo, consideremos esto acá. 2 a la logaritmo base 2 de x, ¿a qué valor tendría que ser igual, según esto? Recuerden, aquí tengo 2, es esta misma base 2 que aparece acá, por lo tanto puedo decir que esto es igual a x. Démosle a x un valor arbitrario para que miremos que eso es cierto. Con alguna ilustración, digamos 2 a la logaritmo en base 2 de 32. Bien, lo que tenemos es lo siguiente entonces. Logaritmo en base 2 de 32 es el exponente al cual debo elevar 2 para obtener 32. Ese exponente es 5. Entonces me queda 2 a la 5. Y 2 a la 5 es igual a 32. Este mismo 32 que aparece acá. Bien. Veamos otro ejemplo. Digamos que tengo 3 a la logaritmo en base 3, digamos de 9. La respuesta es 9, porque esta base de esta función exponencial es igual a esta base de esta función logaritmo. Debe ser 9, pero miremos que eso es cierto. Logaritmo en base 3 de 9 es 2, porque 3 al cuadrado da 9. Entonces aquí lo que tenemos es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, ya sabemos, es 9, este mismo. En general, a la logaritmo en base a de n siempre será igual a n. Ya tenemos entonces esta propiedad. Ya sabemos qué significa esta propiedad. Veamos otras dos propiedades interesantes. La segunda propiedad me dice que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Ya habíamos hablado de esto. Transcribámosla por acá. Logaritmo en base a, una base válida, de 1 es igual a 0. ¿Cuál es la justificación de esto entonces? La justificación de esto es que a la 0 es igual a 1. A manera de ilustración, con esta segunda propiedad,
Si sacamos logaritmo en base 2 de 1, eso es igual a 0. Cualquier base, la que a ustedes les ocurra, por ejemplo, logaritmo de 1, que estamos hablando del logaritmo base 10, esto es igual a 0. Logaritmo natural de 1, este es el logaritmo base e, nos va a dar igual a 0. En general, logaritmo en base a, cualquier base válida de 1, siempre será igual a 0. ¿Bien? Eso es lo que nos dice esta propiedad, es muy fácil de comprender. Ya tenemos esta propiedad. Veamos esta otra. Logaritmo en base a de a es igual a 1. Logaritmo en base a de a es igual a 1. Miremos por qué. La tercera propiedad nos dice que el logaritmo en base a de a es igual a 1. ¿Por qué? Porque a a la 1 siempre da a. A a la 1 igual a a. Eso quiere decir, el caso anterior, recuerden, ya habíamos dicho, quiere decir que todas las funciones logarítmicas pasan por el punto con coordenadas 1, 0. Y esta propiedad me dice que todas las funciones logarítmicas pasan por los puntos con coordenadas a, 1. Todas las funciones logarítmicas van a pasar por ese punto. Veamos algunos ejemplos de aplicación de esta tercera propiedad. Si tenemos logaritmo en base 2 de 2, esto nos da 1. Logaritmo natural de e es igual a 1. ¿Por qué? Porque logaritmo natural, recuerden, es logaritmo en base e de e. Y como esta base de acá y el argumento son iguales, es lo que me dice acá, esto es igual a 1. Logaritmo de 10 también es igual a 1. Recuerden que logaritmo de 10 lo usamos para abreviar logaritmo en base 10 de 10. Y logaritmo en base 10 de 10, la base y el argumento son iguales, esto es igual a 1. Sin importar cuál sea la base, si le sacamos logaritmo, una base válida, de un argumento que es igual a la base, siempre obtendremos el valor 1. Ya tenemos 3 propiedades. Vamos a aplicar varias propiedades también muy importantes. Son igualdades, recuerden, ustedes le pueden leer en cualquier dirección, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Veamos entonces lo que nos dice, vamos a leerlas aquí estas dos por parejitas, la propiedad 4 y la propiedad 6. Bien, la propiedad 4 y la propiedad 6. Voy a transcribir acá la propiedad 4. La propiedad 4 es una propiedad bastante útil. Lo que nos dice es que el logaritmo en base a de un producto, cuidado, debe ser siempre un producto, m por n, aquí se entiende que m por n es el argumento, pero si dudamos pongamos el paréntesis, pues. Logaritmo base a de m por n es igual a logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n. Y la otra propiedad, que es la 6, me estoy saltando la 5, ahorita les digo de qué trata la 5. La otra propiedad, que es la 6, me dice que el logaritmo en base a de m sobre n es igual al logaritmo en base a de m, perdón, aquí es logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n. Puedo pasar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Tenemos propiedades para los productos y para el cociente. No estamos escribiendo propiedades para la suma de los argumentos aquí, o la diferencia. Estas propiedades no se deben confundir, son solo para productos y cocientes. Veamos ejemplo de esas dos propiedades.
Hagamos un ejemplo aquí. Apliquemos la propiedad cuarta. Escribamos de otra forma al logaritmo en base 2 de 6. Logaritmo en base 2 de 6 también se puede escribir como logaritmo en base 2 de 2 por 3. De 2 por 3. Si aplicamos esta propiedad logaritmo en base 2 de 2 por 3, puedo escribirlo como logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo base 2 de 3. Nos queda así, logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 3, perdón, base 2, discúlpeme, de 3. Ahora, logaritmo en base 2 de 2, según una propiedad que vimos ahorita, es 1. Entonces me queda 1 más logaritmo en base 2 de 3, que es un número irracional. Lo dejo así expresado. Si ustedes tienen en sus calculadoras la base 2 y pueden calcularlo, logaritmo en base 2 de 6 es igual a 1 más logaritmo en base 2 de 3. Entendemos entonces cómo aplicar esa propiedad. Veamos otro ejemplo de la propiedad 4. Pero en este caso voy a aplicar la propiedad de derecha a izquierda. Digamos que tengo logaritmo en base 3 de x más logaritmo en base 3 de 1 sobre x, supongamos x positivo. Si observamos, podemos aplicar la propiedad 4. Lo primero que tenemos que verificar es que las bases sean iguales. En este caso estoy trabajando con base 3, base 3. Por lo tanto, puedo escribir esto en términos de un solo logaritmo. Lo puedo escribir así, como logaritmo en base 3 de x por 1 sobre x. Como ustedes ven, estoy aplicando esta misma propiedad 4, pero en esta dirección. De acá hacia acá. Disculpen. Logaritmo en base 3 de x más logaritmo en base 3 de 1 sobre x, por este más, como las bases son iguales, puede escribirse como logaritmo en base 3 del producto de esos argumentos, x por 1 sobre x. Y simplifiquemos. Dado que x es positivo, puedo cancelar esta x con esta x. Y me queda logaritmo en base 3 de 1. Y sabemos que el exponente al cual debemos elevar 3 para obtener 1 es 0. Por lo tanto, logaritmo en base 3 de x más logaritmo en base 3 de 1 sobre x es igual a 0. Apliquemos ahora dos ejemplos para que aprendamos cómo se aplica la propiedad 6. Permítanme, borro por acá. Y apliquemos la propiedad 6 para el cociente. Muy bien, aquí tengo un ejemplo que podemos utilizar. En este caso, voy a aplicar la propiedad 6 también de derecha a izquierda. Voy a agrupar en términos de un único logaritmo. El ejemplo que tengo es el siguiente. Logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 1 menos logaritmo en base 2 de x más 1. Fijémonos bien que tiene la forma de la propiedad 6. Logaritmo base a de m menos logaritmo base a de n. Entonces aquí tengo dos logaritmos, misma base, el uno resta al otro. Puedo agruparlos en términos de un único logaritmo, como aparece aquí. Y me queda así, como logaritmo en base 2
de el cociente entre x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. Aquí es importante hacerles una advertencia. El argumento del logaritmo es todo esto. No hace falta poner el paréntesis, pero quiero ponerlo nada más para que quede claro que el x más 1 no aparece así, no queda así, logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 1, aquí sí es importante poner paréntesis, sobre x más 1, cuidado, eso sería un error muy grave. Este x más 1 es el denominador de esta fracción, y esa fracción toda ella es el argumento de la función logaritmo. Muy bien, ahora podríamos simplificar un poquito la expresión, simplifiquemos. Logaritmo en base 2 de, si factorizan el numerador, eso es una diferencia de cuadrados, les queda x más 1 por x menos 1, en el denominador tienen x más 1, y si asumen que x es distinto de menos 1, podrían cancelar este con este. Bien, entonces les queda simplificadito como logaritmo en base 2 de x menos 1. Aquí es importante poner el paréntesis para que se observe que el argumento de la función logaritmo es todo x menos 1. Fíjense que respecto a esta expresión, esta utiliza solo un logaritmo y está ya más simplificado. Muy bien, apreciados estudiantes y maestros, en este momento nos vamos a tomar 15 minutos para que los profesores resuelvan con los estudiantes los quizzes que propusimos en la clase anterior. Luego de estos 15 minutos continuaremos viendo más propiedades de la función logaritmo y la gráfica de la función logaritmo, y de esa manera daríamos por terminada la clase. Nos esperamos entonces. Bienvenidos. Vamos a continuar entonces observando otras propiedades de la función logaritmo y resolviendo algunos ejercicios relacionados. La propiedad 5 es una propiedad que utilizaremos ampliamente para despejar exponentes. Nos va a servir mucho para resolver el problema abierto que teníamos de la clase anterior, y nos dice que el logaritmo en base a de n a la p es igual a p por logaritmo en base a de n. Lo voy a transcribir por aquí. La propiedad me dice logaritmo en base a de n a la p es igual a p por logaritmo en base a de n. Debemos observar que esta p es un exponente de la n. Es decir, aquí tenemos es n a la p. Esta propiedad me dice que podemos bajar a p para que quede como factor del logaritmo en base a de n. Eso es lo que me asegura esta propiedad. Veamos un ejemplo. Esta es la propiedad, la habíamos llamado la propiedad 5. Nosotros ya sabíamos, esto a manera de ejemplo, nosotros ya sabíamos que logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. Ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque 2 a la 5 es igual a 32. Utilizando esta propiedad podemos llegar al mismo resultado. Miremos cómo. Tengo logaritmo en base 2 de 2 a la 5. Resulta que 32 es el mismo 2 a la 5. Si aplicamos esta propiedad, me dice que yo puedo bajar este exponente de todo el argumento. Es un exponente que tenemos aquí en el argumento, lo vamos a pasar aquí como factor de logaritmo en base 2 de 2, y queda así. 5 por logaritmo en base 2 de 2. Y como ya sabemos, logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1.
5 por 1, 5. Esta propiedad entonces es muy útil para bajar exponentes. Veamos otro ejemplo. Digamos que tenemos aquí a logaritmo en base 3 de 9 a la x. Antes de avanzar con este ejercicio, podríamos escribir el 9 como 3 al cuadrado. Y nos queda así. Logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado, que es el 9, elevado a la x. Si aplicamos propiedades de las potencias, esto nos queda así. Logaritmo en base 3 de 3 a la 2x. Disculpen muchachos que aquí la herramientica nos falla a veces. Entonces me quedó un símbolo todo raro aquí. Aquí esto es 5 por 1. Bueno, que nos daba 5. Ahí está bien, 5. Bueno, continuamos con este ejercicio. Entonces tengo logaritmo en base 3 de 3 a la 2x. Si aplicamos esta propiedad, podemos pasar este 2x, que aparece como exponente, como factor del logaritmo base 3 de 3. Queda así. 2x por logaritmo en base 3 de 3. Y ya sabemos que el logaritmo en base 3 de 3 es igual a 1. Por lo tanto, 2x por 1 da 2x. Entonces ya sabemos cómo aplicar esta propiedad. Incluso la podemos aplicar de izquierda a derecha, como en estos dos ejemplos, o de derecha a izquierda también. Es decir, si tenemos una expresión como esta, digamos, tengo 2 por logaritmo en base 3 de x, esto también se puede escribir así. Aplicando esta propiedad, podría poner este factor de logaritmo en base 3 de x como exponente de la x. Queda logaritmo, ahí sí, logaritmo en base 3 de x al cuadrado. Es una igualdad, la puedo aplicar entonces en la propiedad en las dos direcciones. Bien. Voy a hacer un paréntesis acá para hablarles un poquito algo acerca de la notación. Esta propiedad, que la llamamos propiedad 5, se puede aplicar solo en caso de que tengamos logaritmo en base a de n a la p, y p sea el exponente de la n. Esto es lo mismo que decir logaritmo en base a de n a la p, el argumento es n a la p, y permitimos bajar este exponente para acá. Así, p por logaritmo en base a de n. Aquí estoy transcribiendo la misma propiedad 5. Sin embargo, un error bastante común es este. Cuando nos dan logaritmo en base a de n a la p, aquí no puedo aplicar la propiedad, puesto que p es el exponente de todo logaritmo base a de n. Solo podemos aplicar esta propiedad cuando p es el exponente que aparece acá en el argumento, pero este no es el caso. Utilizaremos una notación para abreviar esto. La notación que utilizaremos es la siguiente. En lugar de escribir logaritmo base a de n, todo esto elevado a la p, se puede escribir como logaritmo en base a de n, todo esto a la p. Es una forma de denotarlo. Logaritmo base a de n a la p. Y aquí no se puede aplicar esta propiedad. No, recuerden, no se puede bajar la p para acá. Eso solo aplica en este caso. Logaritmo base a de n a la p. Bien. Listo. Entonces aquí cerramos este paréntesis y sigamos observando más propiedades de los logaritmos. Esta ya la vimos. La última propiedad que nos queda es esta, muy relacionada con la primera. Si tenemos aquí logaritmo en base a de a la r, esto es lo mismo que r. Lo que nos están diciendo es algo parecido a esto.
Si compongo la función exponencial con la función logaritmo misma base, obtengo el argumento. En este caso el argumento es el exponente r que aparece aquí. El argumento de la función exponencial. Entonces, logaritmo en base a de a a la r es igual a r. Justifiquemos eso. Perdón. Aquí. Esta propiedad nos dice que logaritmo en base a de a la r es igual a r. ¿Cuál es la justificación? Perdón, podríamos utilizar la misma propiedad 5 que observamos ahorita. Miren, puedo bajar este exponente r para acá y me queda así, r por logaritmo en base a de a. Y ya sabemos que el logaritmo en base a de a da 1. Por lo tanto, 1 por r da r. Logaritmo en base a, espera que me quedó rarita la a aquí. Logaritmo en base a de a a la r es igual a r. Era eso, gracias. Veamos algunas aplicaciones, o algunos ejemplos más bien. Logaritmo en base 10 de 10 a la 7 es igual a 7. Se sobreentiende que la base es 10, no la puse, sobreentiende que la base es 10. Veamos otro ejemplo. Logaritmo natural de a la 8 es igual a 8. ¿Por qué? Recuerden que el logaritmo natural es una forma de escribir o de resumir logaritmo en base e de cierta expresión, en este caso es e a la 8. Como la base de la función logaritmo y la base de la función exponencial son iguales, entonces esto da 8. Como ustedes ven, pueden bajar este exponente para acá y cuando saquen logaritmo base de e, eso da 1. Muy bien. Ya que reconocimos algunas de las propiedades más importantes de la función logaritmo, podemos resolver algunos ejercicios. En esta sección, disculpen, vamos a evaluar cada una de estas expresiones sin utilizar calculadora. Listo. En el primer caso tenemos 10 a la logaritmo misma base, la base 10, de 45. 10, o sea, esto es otra forma de escribir 10 a la logaritmo en base 10 de 45. Recordemos una de las propiedades. La propiedad me decía, la voy a escribir aquí arribita, que a la logaritmo en base a de x es igual a x. Esta expresión cumple con esa forma. Tengo una base para una función exponencial y una base de una función logaritmo son iguales. 10 a la logaritmo base 10 de 45 es igual a 45. Continuemos. Calculemos esto sin utilizar calculadora. E a la 2 por logaritmo natural de 7. Otra forma de escribir esto es, recuerden que el logaritmo natural es logaritmo en base e de 7. Se parece bastante a esta forma, sin embargo el 2 nos estorba. Fíjense, aquí tengo e y aquí también tengo logaritmo en base e de 7. La respuesta no es 7, el problema lo pone el 2. Sin embargo, si aplicamos otra de las propiedades de los logaritmos, esta, que nos dice que logaritmo en base a de n a la p es igual a p por logaritmo base a de n, si la leemos de derecha a izquierda, quiere decir que podemos subir esta p como un exponente de la n. Es decir, que esta expresión la voy a dejar así, e a la logaritmo base e de 7 y subo este 2 como exponente del 7. 7 al cuadrado. Entonces queda logaritmo base e de 7 al cuadrado, o lo que es lo mismo, logaritmo natural
de 7 al cuadrado. ¿Qué fue lo que hice? Apliqué esta propiedad poniendo este numerito que aparece como factor de este logaritmo como exponente en el argumento. Eso fue lo que hice allí. Ahora lo que tengo es misma base para esta exponencial que esta base de esta función logaritmo. Por lo tanto, me quedo con el argumento. El argumento es 7 al cuadrado, que es lo mismo que 49. Apliqué la misma propiedad que ahorita. Esta expresión que ustedes están observando acá es esta misma. E a la logaritmo base E de 7 al cuadrado, que es 49, ¿cierto? Y esto tiene esta forma. Por lo tanto, esto es igual a 49, como ustedes bien lo notan. Muy bien, continuemos con este ejercicio. Sí. Resolvamos este ejercicio. Voy a resolver otro más y les dejo sugeridos otros dos a ustedes para que ustedes lo hagan. Podemos resolver este, por ejemplo. Logaritmo en base 2 de 16 a la 23. Tenemos logaritmo en base 2 de 16 a la 23. Si aplicamos esta propiedad de acá, podemos bajar ese exponente 23. Y nos queda así. 23 por logaritmo en base 2 de 16. El logaritmo base 2 de 16 me dice cuál es el exponente al cual debo elevar el 2 para obtener 16. Ese exponente es 4. Me queda 23 por 4. Bien. Basta con hacer el producto. 4 por 3 da 12, va 1, 4 por 2, 8 y 1, 9, da 92. Voy a hacer vamos a calcular logaritmo en base 10 de 0.1 y les dejo sugerido el que queda aquí. Logaritmo de otro logaritmo, base 10 de 10 a la 100. Les sugiero que apliquen propiedades de los logaritmos aquí para obtener cuál es el resultado. Lo que es muy importante aquí es que observen que estamos sacando un logaritmo de un logaritmo. Les sugiero que empiecen desde adentro hacia afuera para resolver este ejercicio y que lo discutan entre ustedes y con sus profesores. Resolvamos el último, logaritmo en base 10 de 0.1. Omitimos la base 10, sabemos pues lo que denota esta expresión. 0.1 es lo mismo que 1 dividido 10. Entonces aquí me queda logaritmo en base 10 de 1/10. Y lo que nos están preguntando acá es cuál es el exponente al cual debo elevar 10, que es la base, para obtener 1/10. Ese exponente es menos 1. Disculpen. Aquí acabamos entonces de aplicar algunas propiedades de los logaritmos para resolver estos ejercicios acá, sin usar calculadora. Resolvamos estos problemas. Me dan unas expresiones. La primera expresión es logaritmo base A de un cociente y el numerador es un producto y el denominador es otro producto. Me piden que escriba esto como la suma o resta de varios logaritmos base A de y, w, x y z. Vamos a resolver este ejercicio. Es logaritmo base A de y a la 5 por w al cuadrado sobre x a la 4 por z al cubo. Si recordamos una de las propiedades de los logaritmos, nos dice que el logaritmo en base A de cierto cociente m sobre n
es igual a logaritmo en base a de m, logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n. Logaritmo en base a de n. Eso es lo que voy a aplicar acá. Estoy haciendo logaritmo base a de un cociente. Digamos que este es m, lo que hay aquí en todo el numerador, y n, lo que hay en el denominador. Y queda así. Logaritmo en base a de y a la 5 por w al cuadrado. Si desean, pongan paréntesis para que quede claro que le estamos sacando logaritmo base a de ese producto, aunque por lo regular se entiende, menos logaritmo en base a de lo que hay en el denominador. Y lo que hay en el denominador es x a la 4 por z al cubo. Si aplicamos otra propiedad de los logaritmos, en este caso ya no para el cociente, sino para el producto, tenemos lo siguiente. Tenemos que logaritmo en base a de m por n es igual a logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n. Apliquemos esa propiedad en cada uno de estos términos que aparecen acá. Es decir, para el primer caso tenemos logaritmo base a de y a la 5 más logaritmo en base a de w al cuadrado menos, voy a abrir paréntesis para sacar, o más bien para aplicar esta propiedad, esta misma propiedad en este término de acá. Aquí me queda logaritmo en base a de x a la 4 más logaritmo en base a de z al cubo. Y nos queda así. Aquí podemos aplicar la propiedad que me permite bajar este exponente 5 como factor del logaritmo base a de y. Porque en el enunciado me está pidiendo que quede todo en términos de los logaritmos de x, logaritmo de y, logaritmo de z y logaritmo de w. Bajo el 5 y me queda que eso multiplica al logaritmo en base a de y. Más, bajemos el 2 del segundo término. 2 logaritmo en base a de w menos 4, que acabo de romper el paréntesis, logaritmo base a de x. Bajé este 4 acá. Aquí menos por más da menos. Aquí bajamos el 3 para acá y nos queda 3 por logaritmo base a de z. Disculpen un momentico que la herramienta está como cuadriculándome mucho la letra. Logaritmo base a de z. Como aquí no hay términos semejantes, logaritmo base a de y, logaritmo base a de w, logaritmo base a de x, logaritmo base a de z, dejamos la expresión así. Es lo que me pedían en el ejercicio. Escribir esta expresión en términos de logaritmo de base a de y, logaritmo base a de w, logaritmo base a de x y logaritmo base a de z. Este ejercicio se los dejo como sugerido, pero voy a hacer el primer paso con ustedes. En este ejercicio nos piden lo mismo, que escribamos esto en términos de logaritmo natural de x, logaritmo natural de y y logaritmo natural de z. Voy a hacer el primer paso y ustedes continúan el ejercicio. Voy a transcribir el enunciado aquí en otra diapositiva para que lo observen mejor. En este ejercicio tengo esto. Logaritmo natural, que es logaritmo base e, de la raíz cuarta de x a la 7 sobre y al cuadrado por z.
Aquí mi sugerencia es la siguiente. Escribamos raíz cuarta de la expresión en forma de exponente racional. Es decir, escribamos esto como el logaritmo natural de, abro paréntesis, x a la 7 sobre y al cuadrado por z. Todo esto elevado a la 1/4, que es análogo a sacar raíz cuarta, ¿cierto? Y aquí, en lugar de distribuir este 1/4 en este numerador y este denominador, mi sugerencia es que pongan este 1/4 como factor del logaritmo natural de x a la 7 sobre y al cuadrado por z. Recuerden la propiedad que les permite bajar exponentes. Van a poner este 1/4 aquí, a que multiplique el logaritmo natural de esa expresión. Y haciendo eso les queda mucho mejor, mucho más fácil. ¿Cuál? Era la 5. Sí. Permítanme, muchachos, verifico si les escribí en el enunciado. Ah, sí, es y a la 5. Disculpen, me había escrito y al cuadrado y es y a la 5. Me disculpan, por favor, aquí el errorcito. Aquí es y a la 5. Yo lo corrijo por acá. Muchas gracias por la corrección. Aquí es y a la 5. Entonces bajen ese 1/4 y les queda 1/4 por el logaritmo natural de este cociente. X a la 7 sobre y a la 5 por z. Lo voy a dejar aquí. Ya su tarea es escribir esto en términos de los logaritmos naturales de x, y y z. Muy bien. Continuemos entonces. Vamos a hacer otros ejercicios en donde lo que haremos será al revés. Vamos a agrupar en términos de un único logaritmo. Por ejemplo, en este primer caso tenemos 2 por logaritmo en base 10, se sobreentiende porque no aparece allí, de y a la 3 sobre x menos 3 logaritmo base 10 de y, más 1/2 de logaritmo base 10 de x a la 4 por y al cuadrado. La idea es que escribamos todo eso en términos de un único logaritmo base 10. Vamos entonces a resolver este ejercicio y vamos a dejarlo lo más simplificado que podamos. Podemos hacer lo siguiente. Aprovechándonos de que la suma y la resta son asociativas, lo primero que voy a hacer es aplicar la propiedad acá. Pero antes de aplicar la propiedad para la resta, tengo que fijarme que aquí me estorba este 3 y me estorba este 2 acá. Lo que voy a hacer entonces es aplicar la propiedad que me permite subir este factor del logaritmo en base 10 de y a la 3 sobre x, me permite ponerlo como exponente del argumento. Lo mismo voy a hacer con este 3. Lo voy a poner como exponente de la x, de la y, perdón. Nos queda así. Logaritmo en base 10 de y a la 3 sobre x, todo esto elevado al cuadrado. Fíjense que lo que estoy haciendo es aplicando esta propiedad que me permite subir o bajar exponentes. Esta expresión es idéntica a esta de acá. Menos logaritmo en base 10 de y elevado a la 3. Disculpen. Aquí ya podría aplicar esa propiedad aprovechando que las bases son iguales, son base 10. Antes de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar este 1/2 que aparece como factor, lo vamos a poner como exponente de este x a la 4 por y al cuadrado. Entonces me queda así, más logaritmo en base 10 de x a la 4 por y al cuadrado elevado a la 1/2. Ok, apliquemos la propiedad aquí. ¿Cuál propiedad? La propiedad que me dice que cuando tengo logaritmo en base a de m menos logaritmo
en base a de n. Esto se puede escribir como el logaritmo base a, logaritmo en base a del cociente entre m y n. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces me queda así. Para estos dos que resalté, me queda el logaritmo en base 10 de. Aquí voy a poner en el numerador, voy a poner y a la 3 sobre x, todo esto elevado al cuadrado, ahorita distribuimos ese 2, sobre y al cubo. Más, aquí podemos aplicar lo siguiente, logaritmo en base 10 de x a la 4 por y al cuadrado a la 1/2. Recuerden las propiedades de las potencias, podemos distribuir este 1/2 como exponente de x a la 4 y de y al cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar x a la 4 por 1/2. 4 por 1/2, 2. 2 por 1/2, 1. Entonces me queda así, logaritmo en base 10 de x al cuadrado, porque 4 por 1/2 da 2, por y a la 1, 2 por 1/2, 1. Listo. Muy bien, vamos a trabajar entonces con este argumento de acá para que nos quede más simple. Lo voy a sacar aparte y lo voy a simplificar un poco. Si ustedes observan, y a la 3 al cuadrado me queda y a la 6, ¿cierto? Y a la 6 sobre x al cuadrado. Todo esto sobre y a la 3. Podríamos escribirlo también como y a la 3 sobre 1, para que podamos aplicar la regla de extremos y medios o la orejita. Y a la 6 por 1, y a la 6. Y aquí, x a la 2 por y a la 3, lo dejo explícito, ese producto acá, x a la 2 por y a la 3. Lo que hice fue sacar el argumento aparte para que quedara más fácil operar con él. Y aquí nos queda lo siguiente. Y a la 6 sobre y a la 3, eso da y a la 3. Recuerden, una de las propiedades de las potencias, cuando yo tengo un exponente, una base a elevada a la m sobre una base a, la misma, elevado a la n, esto es lo mismo que tener a la m menos n. Quiere decir entonces que esta expresión dentro del paréntesis queda así, y a la 3, porque 6 menos 3 da 3, sobre x al cuadrado. Quiere decir que la expresión completa nos queda así. Logaritmo de la expresión que recién simplificamos, que es esta misma de acá. Lo voy a escribir acá. Logaritmo en base 10 de y al cubo. Me disculpan, jóvenes, tengo un problemita aquí al escribir. Sobre x al cuadrado. Más este logaritmo de acá. Logaritmo en base 10 de x al cuadrado por y. Si aplicamos la propiedad de la suma, que nos dice que el logaritmo base a de m más logaritmo en base a de n es igual al logaritmo en base a del producto de m y n, la expresión queda así. Logaritmo en base 10 de y al cubo sobre x al cuadrado, que multiplica a x al cuadrado por y. Bien. Aquí podemos simplificar, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. X al cuadrado sobre x al cuadrado nos queda 1. Y aquí entonces nos queda logaritmo
en base 10 de y a la 4. Voy a escribir por aquí más bien, no tengo ya espacio suficiente acá. Nos queda entonces logaritmo en base 10, esta es la respuesta, de y a 3 por y a la 4. Perdón, y a la 3 por y a la 1 da y a la 4. O lo que es lo mismo, 4 por logaritmo en base 10 de y. Repasemos qué fue lo que hicimos. En este ejercicio teníamos dos veces logaritmo en base y de 3, y a la 3 sobre x. Este 2 que aparece como factor lo pusimos acá como exponente, ¿cierto? Y nos queda así, y a la 6 sobre x al cuadrado. Aquí nos quedó así, y a la 6 sobre x al cuadrado. Menos este 3 que aparece como factor, nos queda aquí logaritmo en base 10 de y a la 3. Aquí lo tenemos. Cuando aplicamos esta propiedad que me dice que el logaritmo base 10 de un valor menos logaritmo misma base, que es 10, de otro valor, puede ser el cociente entre estas. Cuando lo hago, obtengo esto que habíamos simplificado acá. Aquí teníamos y a la 6 sobre x al cuadrado sobre y a la 3. Aplicamos la orejita, me queda y a la 6 sobre x al cuadrado por y a la 3. Simplifico y queda y a la 3 sobre x al cuadrado. Ya que estos dos están agrupaditos, aplico la misma propiedad de este en medio, lo voy a poner como exponente de x a la 4 por y al cuadrado. Y eso es lo mismo que tener logaritmo en base 10 de y x al cuadrado por y. Aplico la propiedad que me permite agrupar cuando estoy sumando logaritmos con la misma base y simplifico. Entonces aquí me queda y a la 3 por y a la 4. Este x al cuadrado se cancela con este x al cuadrado de acá. Por lo tanto, al final lo que nos queda es logaritmo en base 10 de y a la 4 o 4 veces logaritmo de y. Les sugiero a ustedes, apreciados estudiantes, que resuelvan, utilizando estas mismas técnicas, este segundo ejercicio y este tercer ejercicio. En este caso estamos trabajando con un logaritmo base a, supongamos la base a válida, y en este caso estamos trabajando con logaritmo natural. Un momento, por favor. Señor. No te escucho, ¿cómo? Esto... no, esto... Discúlpeme, muchachos, el desorden. Aquí lo que pasa, esto que aparece acá no hace parte de esta expresión de aquí abajo, sino que hace parte de la expresión de arriba. Es culpa mía, esto no hace parte, sumando de esta expresión de acá, sino de la expresión de arriba. Es decir, de esta expresión de acá que ya no seguimos considerando, esta de acá. Bien. Al final lo que nos queda es esto. Aquí aprovechamos este espacio para escribir aquí al frente. Aquí me queda logaritmo en base 10 de y a la 4, o lo que es lo mismo, 4 por logaritmo en base y. Ese más que aparecía allí era de otra operación que había hecho antes y se me revolvió con esta. Listo. Les sugiero entonces que hagan este ejercicio de acá y este ejercicio de acá. Son bastante fáciles, es cuestión de aplicar la misma técnica que aplicamos en el primer ejercicio. Si al final de la clase tenemos algo de tiempo, resolveremos este último que es bien interesante. Además de todas las propiedades que hemos visto, hay una propiedad muy interesante que es la propiedad del cambio de base. La propiedad del cambio de base lo que nos permite es, como su nombre indica, reemplazar una base por otra. En calculadoras un poquito ya viejitas solo disponemos de dos bases, que son la base 10 para sacar los logaritmos comunes y la base e para sacar logaritmo natural. Pero en la práctica pueden aparecer muchas bases, por ejemplo la base 2, la base 1,5, en fin, pueden aparecer muchísimas bases. ¿Cómo hago para convertir esas otras bases que no están en mi calculadora en bases que estén en mi calculadora o en general a cualquier base? Siguiendo esta fórmula. Esta fórmula me dice que asumiendo n positivo
y A y B, números reales positivos distintos de 1, es decir, bases válidas para una función logaritmo, logaritmo en base b de n se puede escribir como logaritmo de una nueva base de n sobre logaritmo de la base nueva de la base vieja. Me explico con este ejemplo. Digamos que quisiera calcular en mi calculadora logaritmo base 5 de 6, pero mi calculadora no tiene base 5. ¿Qué hago? Cambio de base por una de las dos bases que maneja su calculadora, la base 10 o la base e para los logaritmos naturales. Escribamos logaritmo base 5 de 6 utilizando la base 10. Logaritmo base 5 de 6. Le vamos a sacar un logaritmo al 6. Voy a cambiar la base 5 por base 10. Entonces queda así. Esto es igual a logaritmo base 10, que es la base nueva, de 6. Le queremos sacar el logaritmo al 6. Pero para corregir esto, dividimos por logaritmo base 10 de la base vieja. Y de esa forma obtenemos en la calculadora cuál es el logaritmo base 5 de 6. En este caso quise seleccionar logaritmo base 10. Recuerden que ustedes pueden prescindir de este 10 que aparece aquí, ¿cierto? Porque por notación ya sabemos lo que significa logaritmo de 6 y logaritmo de 5. Sin embargo, si ustedes hubiesen querido aplicar logaritmo natural, también les da el mismo valor. No voy a aplicar base 5, que no la tengo, vamos a pasar base 5 a base e, que es logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural del 6, el 6 es el que le quiero sacar el logaritmo, sobre el logaritmo natural de la base vieja, que es la base 5. Si ustedes calculan eso en sus calculadoras, eso, permítanme, eso da aproximadamente este valor, 1.11328, y así, se va hasta el infinito, es un número irracional. Bien. Entonces, esa es la fórmula que me permite a mí cambiar de base. Yo puedo utilizar la base que desee. Incluso si quiero cambiar por base 2 o por base 3, que tampoco están en la calculadora, también la fórmula del cambio de base me lo permite. Veamos ahora, esta propiedad es muy importante, es una propiedad que ustedes pueden añadir a la lista de propiedades que ya acabamos de observar y aplicar. Les voy a mostrar entonces cuál es la gráfica de la función logarítmica y su reflexión respecto a la recta y igual a x. Miren, esta funcioncita que están observando ustedes acá en rojo es la gráfica de la función y igual a 2x. Es una función exponencial. Si hago la gráfica de la función logaritmo, misma base, es decir, base 2 de x, obtengo esta gráfica que ustedes observan aquí debajo. Noten que la recta y igual a x funciona como un espejo. La función exponencial 2x se ve en la función logaritmo base 2 de x y viceversa. Decimos que en su dominio la función exponencial y la función logaritmo misma base son la inversa la una de la otra. Bien. Miremos entonces qué pasa aquí. Claro, ya sabíamos que la función logaritmo y la función exponencial en dos propiedades se despejaban los argumentos. Una de las propiedades me decía que cuando yo tengo a la logaritmo en base a de r, obtengo r. Y también tenía otra propiedad que me decía que el logaritmo en base a de a la r es igual a r, y eso le pasa a dos funciones cuando una es la inversa de la otra. Si compongo una función la una con la otra, obtengo el argumento, en este caso r por aquí y r por aquí. Entonces, esta es la gráfica de la función logaritmo. Fíjense entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 2, esto es igual a 1. Quiere decir que este punto tiene coordenadas 2 en x,
1 en y. Si ustedes recuerdan la definición de la función logaritmo, logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1 porque 2 a la 1 es igual a 2. Es decir, que la función exponencial tiene que pasar por el punto con coordenadas 1, 2. Entonces, cuando x es igual a 1, la función exponencial vale 2. Este es el punto con coordenadas 1, 2. Como ustedes ven, estos dos punticos se están viendo en el espejo de la recta x igual a y. Hagamos otro ejemplo. Digamos, logaritmo en base 2 de 1/2. Logaritmo en base 2 de 1/2 es igual a -1, ¿cierto? Eso quiere decir que la función logaritmo base 2 tiene que pasar por el punto con coordenadas 1/2, -1, ¿cierto? De pasar por ese punto. 1/2 está por aquí, -1, este valorcito de acá. La función logaritmo va a pasar por el punto con coordenadas 1/2, -1. Si ustedes recuerdan la definición de la función logaritmo, dijimos logaritmo base 2 de 1/2 es igual a -1 porque 2 a la -1 es igual a 1/2. Eso quiere decir que la función exponencial debe pasar por el punto con coordenadas -1, 1/2. Cuando x es igual a -1, la función alcanza altura de 1/2. Este punto tiene coordenadas -1, 1/2. Y como ustedes pueden ver, este puntico se está reflejando en este puntico, en la recta x igual a y. Eso le pasa a las dos funciones porque la una es la inversa de la otra, ¿sí? Es decir, que si en una función tú tienes un punto con coordenadas x, y, en la otra vas a tener el punto con coordenadas y, x. Aquí vimos que una función exponencial creciente se refleja en una función logaritmo que también va creciendo, es creciente. En la gráfica del lado derecho estamos observando la gráfica de una función exponencial decreciente, 1/2 de la x. Si dibujamos la función logaritmo misma base, es decir, logaritmo base 1/2 de x, observamos que esta gráfica también se está reflejando respecto a la recta x igual a y. Pasa exactamente lo mismo. Miremos. Logaritmo base 1/2 de 2 es igual a -1. ¿Por qué? Porque 1/2 elevado a la -1, me disculpan los números, es que no me quiere escribir bien, es igual a 2. Quiere decir que la gráfica de la función logaritmo va a pasar por el punto con coordenadas 2, -1, este punto de acá. Y la función exponencial va a pasar por el punto con coordenadas, la gráfica de la función va a pasar por el punto con coordenadas -1, 2, este puntico de acá. Y como ustedes pueden observar, estos dos punticos se están mirando en la recta x igual a y. Esta distancia desde este punto a la recta es igual a esta distancia desde este punto a la recta. Eso pasa para cualquier punto que se encuentre sobre la gráfica de una función, se refleja de la forma que ya vemos en la otra función, que es la inversa, la una de la otra. Entonces la función exponencial y la función logaritmo están muy relacionadas la una con la otra. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? Con toda la información de esas propiedades que aprendimos en la clase de hoy, y basándonos en el hecho de que las funciones exponenciales y logarítmicas son funciones 1 a 1, acabaremos de resolver este ejercicio para despejar, utilizando propiedades que aprendimos en la clase de hoy, este exponente de acá.
Recuerden los ejercicios que dejamos propuestos, es importante que los repasen. En concreto, les sugiero que resuelvan estos dos ejercicios que se dejan indicado acá, porque si lo resuelven bien, están aplicando las propiedades correctamente. Muy bien, entonces a todos los estudiantes y maestros de las diferentes instituciones educativas del departamento, les agradecemos por asistir a una clase más del curso de Matemáticas, Álgebra y Trigonometría del programa Vamos para la Universidad. Nos vemos entonces la semana entrante. Que estén muy bien.